Bien, amigos de YouTube, quiero compartir con ustedes los conocimientos que tengo acerca de Scriptcase, ya que ya he trabajado en algunos proyectos, poder colaborar con la red para que podamos colaborarnos y mejorar mucha parte de nuestros desarrollos. Hoy quiero enseñarles sobre la conexiones múltiples a bases de datos, pero que lo hagamos por código. Sí, el ejemplo es este, lo tengo acá. Si tú tienes un programa de facturación, un ejemplo puede ser algún otro programa, y quieres consultar de una lista de base de datos, a las cuales cada base de datos tiene su tabla de usuarios y quieres loguearte en esa base de datos y a partir de ahí consultar los datos y hacer muchas otras cosas, entonces podamos hacer eso. Aquí tengo el ejemplo de un usuario con una contraseña que solo se encuentra en Scriptcase piso 2013, que es la base, ahí la está listando, y que cuando le diga aceptar pueda entrar a esa base de datos. Aquí está base de datos, el nombre y la persona, Alberto Toscano. Si esa persona trata de loguearse en alguna otra base de datos donde no se encuentra registrado, entonces le va a decir que el usuario y la contraseña es inválida. Bueno, ¿para qué necesitamos para esto? Vamos a ver concretamente una base de datos, necesitamos, o las bases de datos, porque son bases de datos. Aquí tengo en PHP Miami, tengo la base de datos Scriptcase 2013, Scriptcase 2014, Scriptcase 2015. Cada una de estas bases de datos tiene un usuario, una tabla de usuarios con su identificación, nombre y el password. Aquí lo tengo graficado, las bases de datos que tengo, cada una tiene una tabla que se llama usuarios. Para hacer esto, las tablas tienen que ser similares, porque es como funciona bien o lo he usado con programas de facturación. En el caso de que tú necesites consultar el año anterior o cuando creas un nuevo año, entonces tienes listas todas esas posibilidades, ¿no? Y la identificación, que lo hice como varchar 15, el nombre, que lo hice como varchar 100, y el pago, que lo hice como varchar 30. Aquí tengo, este es de la tabla Scriptcase 2013, aquí está con su número de identificación o cédula, y el nombre, Alberto Toscano, el password, todos los passwords le coloqué 1, 2, 3 por efectos didácticos, ¿no? Y ya tenemos la base de datos, la tengo en MySQL, la tengo acá. Estas son las tres bases de datos. Lo podemos hacer con otras bases de datos. Yo lo he hecho con Firebird, y en el caso de Firebird, pues lo que hago es listar los archivos de las bases de datos que estén contenidos en una carpeta, ¿no? Tal vez luego veamos esa inducción. Listo, entonces bases de datos. Tenemos una conexión básica en Scriptcase, porque en Scriptcase poder crear una aplicación uno necesita tener una conexión a una base de datos. Mirar, tenemos que tener una conexión a una base de datos ya establecida. Iremos a ver aquí en editar conexiones de base de datos. Yo tengo dos. Yo tengo esta con piso MySQL, que es la que consulta una base por defecto, que está consultando la primera, la del 2013, ¿sí? Lo puedes hacer con cualquier otra. Tengo esta otra con piso mysql.db, que es la conexión a una tabla que trae, a una base de datos que trae el MySQL, que se llama información schema, que es la que tiene contenido de todas las bases que tú creas, las tablas que creas, todo lo tiene ahí. Entonces ella guardo esa conexión para poder en el select o en el combo box listar las bases de datos que ya están dentro de mi SQL, ¿no? Exacto, entonces tenemos ya las bases de datos, una conexión básica a la base de datos en Scriptcase, y el proyecto es un proyecto sencillo, dos cosas, un control y el menú, como para mostrarte cómo es la funcionalidad. Listo. Y en la aplicación control necesitamos tres campos: uno que se llame usuario, uno password y otro base de datos, donde voy a tener listas las bases de datos que están en mi SQL.
y las variables que voy a usar, una que diga usuario para guardar el usuario, o sea la cédula, porque la cédula va a ser el usuario, el nombre del usuario y la base de datos que es el select o el combo box que va a tener la lista de las bases de datos. Y en el menú pues voy a llamar esas variables para poderlas mostrar. En el caso que te mostré aquí, que le mostré aquí cuando entramos a sesión en el 2013, para que muestre el usuario y el nombre y la base de datos acá. Tú puedes mostrar todo lo que tú quieras, pasarle los parámetros que desees, pero la idea es hacer esa. Entonces vamos a editar el control para ver cómo está, qué fue lo que se hizo. Yo hice 3 campos: usuario, que lo hice tipo texto, el password, la contraseña y la base de datos. ¿Qué hice yo en lo de la base de datos? Sencillo, seleccioné, como este tiene ya la conexión a esta base de datos acá, a informaciones, esquema de información, el esquema. Entonces él llega y selecciona el primer campo de esa base de datos que se llama el schema name, que es nombre, y consulta la tabla el schema data. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Where es schema name, que el schema name dice que busque, es que como yo tengo acá varias bases de datos, no necesito que me muestre todas, solamente las que digan state case, por eso hice esa condición, ¿no? Pero si usted quiere, se le puede quitar, uno se lo puede quitar, entonces quitémoselo y, y igualmente él va a listar todas las bases de datos que tengo, sino que por motivos de que yo quiero solamente enfocarme pues, en las que creé para esta enseñanza que les estoy dando. Entonces nomás le coloqué esa condicional, pero bien, en ScriptCase podemos hacer muchas cosas que son bien interesantes. Entonces aquí está ScriptCase, listo. Le hice lo coloqué tipo select y le hice un lookup automático a esa tabla con esa conexión. Entonces le dije qué conexión era, no la de mi SQL normal, porque esa está conectada a la base de datos de ScriptCase 2013, sino mi SQL piso DB, que yo le coloqué ese nombre, y está relacionada con la base de datos del esquema. Bien, eso es lo que necesitamos. Ya el formato tú lo puedes dar como quieras, el ancho, el color, todo eso. Listo, en eventos hice que al iniciar la aplicación control iniciaba estas variables: global usuario, global nombre de usuario y global la base de datos. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué no lo dejé en otra parte? Porque cada vez que se inicie control, entonces él me esté reseteando esas variables y no me las deje en memoria. Bien, y en validate coloqué un lookup que vaya y consulte la base de datos que esté seleccionada. ¿Cómo seleccionamos la base de datos? En este caso, predeterminadamente está la ScriptCase piso 2013, pero necesito que me seleccione cada vez que yo haga aquí en el combo box, que seleccione una, entonces él me vaya seleccionando la conexión a esa base de datos, ¿sí? Entonces yo coloqué aquí en un evento Ajax que cuando cambie el select o el combo box, entonces él primero me resete la conexión, la edición de la conexión, por si ya yo la he modificado en otras ocasiones, entonces me la reseté, esa última edición que hice, y me creé un array. El array puede llevar el nombre que tú quieras, pero si tiene que tener esto por dentro: el array, el user, el password y la base de datos debe tenerlo el array. El user pues yo le coloqué root, el password root porque ya lo tengo configurado así en mi SQL, pero si tienes otra contraseña, otro usuario, otra contraseña, lo puedes colocar ahí. Y la base de datos va a ser que va a tomar el valor que esté actualmente en BD, o sea en base de datos, en el select, en este select. Cuando yo lo seleccione, entonces él ejecuta ese evento Ajax y toma ese valor y edita la conexión que está actualmente, que se llama con piso mi SQL, y la edita para que cuando seleccione 2014 seleccione la base de 2014, 2015 2015,
y en ese momento pues podamos consultar esas bases. Una vez hayamos hecho esto, aquí tú lo puedes hacer de otra manera, puedes hacerlo que esto lo haga directamente aquí en el onValidate, pero esos son preferencias del programador. Yo lo hice ahí en el evento Ajax. Entonces en onValidate, entonces aquí yo no le coloqué en el lookup a lo último la conexión. Uno le puede colocar el nombre de la conexión, coma, el nombre de la conexión, ¿sí? O sea, es así. Ni SQL, no, uno lo puede dejar así, pero él toma la conexión por defecto. La conexión por defecto es con mi SQL, entonces ya la modifiqué. Cuando yo selecciono el select, acá, tomo el select, cualquiera, él me está editando esa conexión, y entonces cuando voy a hacer este lookup, lo hace a la base de datos que yo le seleccioné, ¿sí? Entonces dice select nombre, selecciona el nombre de la tabla de usuarios, y me toma el campo identificación. Y si identificación es igual a usuario, a este campo, y password, que es el otro campo dentro de la tabla, es igual a password, a este que tengo acá. Entonces, si es así, entonces se queda esta variable. Entonces yo le coloco una condición: si existe esta variable que se creó acá, las variables son así, miren, entre corchetes, y dentro de la variable vienen dos veces se repite con estos corchetes, se repite, ¿sí? Dos veces el 0. Si yo colocara aquí nombre, un coma, identificación, o sea que me tome otro campo, entonces para validar el otro, para tomar el valor del otro campo sería aquí 1, y así sucesivamente. Si hubiera otro, pero nomás necesitamos el nombre, que me arroje un resultado. Si existe esta variable, entonces yo creo la variable global usuario con el campo usuario. O sea, tomé el campo usuario, que es, perdón, que es este campo, ¿sí? Tomo ese valor y lo guardo acá. En global, nombre de usuario, guardo el valor del nombre del usuario que encontró. Si se creó la variable, lo guarda ahí. Y en global piso db, guardo el valor de la base de datos, el nombre de la base de datos que está contenido en el select o en el compose, y después redirecciono al menú. Eso es, si no lo encuentra, entonces él va a botar el mensaje que dice usuario contraseña inválida. Es decir, si esta consulta no se lleva a cabo porque tal vez el usuario no está o el password no es, entonces bota este error. Ahora, cuando hagan las variables globales, aquí en aplicación tienes que hacer un cambio en variable global, aplicación variable global. Ahí en global usuario colocas que la variable global usuario sea de salida, porque por lo general cuando tú entras, después de hacerla, está entrada, así que sea de salida. La variable global nombre usuario sea de salida, y la variable bd sea de salida. Entonces tú las colocas de salida, porque si una está en entrada, cuando ejecutes el programa, miren lo que pasa, te la va a pedir. Ahí está, cuando es entrada, te pide ese valor de entrada, ¿no? Entonces, mejor que esté de salida, porque son de salida, son variables que se van a cargar en la ejecución del programa para que sean usadas luego en los otros programas que llamemos. Bien, eso es lo que necesitamos. Se hace la validación acá, y cargas esas variables. Es algo sencillo, ¿sí? Esas variables van a ser llamadas desde el menú. También tenemos otra aplicación que se llama menú, que se hace desde acá y se crea una nueva aplicación. Se busca menú, aquí están todas las aplicaciones que podemos hacer. La de control la hice acá, la de menú, te colocas un nombre, la creas. Es algo relativamente sencillo. ScriptKey nos ayuda a agilizar nuestros proyectos. Entonces aquí coloqué un menú archivo sin ninguna relación con ninguna aplicación, salir listo. Eso fue todo lo que yo hice. Lo único que hice que es en la IO, aquí en cabecera y pie de página, llamé las variables. Le coloqué el título,
le coloqué la fecha, el usuario, entonces coloqué una línea con el valor, un valor, y le coloqué usuario y llamé la variable usuario, global usuario, y la variable global nombre de usuario. Entonces se las pasamos desde el control, cuando validó y sigue en control el usuario, entonces se las pasamos ahí los valores y la base y el valor base de datos global vende. Ahí está, ahí ya lo tenemos. Eso es lo que tenemos, lo que necesitamos. Importante que ahora aquí puedes listar las bases de datos y puedas hacer ese tipo de conexión para que no estés en tus proyectos, no digas en este directorio guardé el proyecto, guardé todos los proyectos, yo tengo los proyectos acá, el proyecto del 2013, el 2014, sino que quieras hacer una conexión dinámica, la puedes hacer así, se puede hacer de muchas formas, pero es algo que yo he usado, entonces es algo, por ejemplo aquí en el ROT yo utilizo, si colocas 23, 2014, entonces tienes que abrir una de estas como una página independiente, ¿no? Puedes hacer un enlace, pero el deseo es que tú puedas, pues, si te gusta, puedes ampliar tus conocimientos y iniciar las bases de datos directamente desde una aplicación, de una lista de base de datos y no te genere más espacio en el servidor de web. Bueno, esta es la inducción que quería darte. La conexión principal es acá con el select, o sea, la conexión que uno hace para listar las bases de datos y consulta la base de datos información schema y a su vez consulta la tabla schema data, que es la que trae los nombres de las bases de datos que han sido creadas en mi SQL, ¿no? Y de ahí se hace la validación, ¿sí? Y podemos entrar. Entonces ya podemos entrar, estos son los usuarios, yo tengo acá mi SQL de 2013 usuarios, aquí está el usuario, Alberto Toscano, coloquemos que vamos a iniciar sesión en la base de datos de 2015, entonces tomo la identificación de Leonardo Navarro, aquí está la identificación, la contraseña, selecciono 2015 y le digo aceptar. Aquí está, ScriptCase 2015, la base de datos y el usuario, Leonardo Navarro. Si yo tratase de entrar a otra base de datos con ese usuario, no me va a entrar porque no lo encuentra en la base de datos, en la respectiva base de datos, sí, porque está, si ahí traté de entrar a la 2013, estoy ahí, hay otros usuarios. Eso es, y listo. Usuarios, esta es la aplicación control. Cualquier duda, puedes escribirme en el canal. Estaré con gusto, o cualquier otro tema que quieras ver del script case, yo te lo puedo explicar sin ningún costo. Y ya he tenido experiencias. El próximo tema quiero enseñarte a cómo usar las vistas de las bases de datos para no cargar tanto el programa, porque nosotros podemos hacer validaciones por código, como podemos hacer validaciones por la base de datos, y que tenemos que mirar qué es lo mejor en el momento que estemos haciendo para que haya un mejor rendimiento en el programa, ya que yo ya he trabajado con ScriptCase con desarrollos de programas de miles de registros y he visto que en algunas ocasiones se pone lento, entonces uno necesita jugar con lo de los recursos. Bueno, mi nombre es Leonardo Navarro y quiero que cualquier duda que tengas me la comunicas por el canal. Buen día.